El precio para el silencio del ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, es muy alto, sobre todo cuando se presume que intenta chantajear a medios de comunicación que, a pesar de no ser los favoritos de Estados Unidos, tienen una gran presencia en este preciso momento, sobre todo después de que este famoso periodista estadounidense, Tucker Carlson, hiciera precisamente una entrevista al mandatario ruso Vladimir Putin. Esto en medio de lo que sería un intento por Estados Unidos para seguir enviando recursos a Ucrania, al igual que la Unión Europea. Pero digamos que esta entrevista sirvió para conocer un poco de la historia entre Ucrania y Rusia, conocer la participación de Estados Unidos, la OTAN, en impulsar realmente este conflicto desde hace muchos años. Esto es algo que no dicen los medios de comunicación por occidentales porque están, digamos, en el bolsillo de los mandatarios de estos países. Pero este periodista ha sido reconocido sobre todo por su, digamos, neutralidad, o por lo menos tratar de demostrar lo que realmente ocurre en Rusia, lo que realmente ocurre en Estados Unidos. Y precisamente acaba de revelar que el ex primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, le dijo que sí, que estaba dispuesto a ser entrevistado, pero que solo aceptaría esta entrevista si recibía de este periodista, Tucker Carlson, independiente, que recibe algunas donaciones por parte de sus seguidores y que lo que hace realmente es no recibir dinero de los gobiernos precisamente para que no le pongan una venda en la boca. Entonces este periodista dice, no, yo no tengo $1,000,000 para pagarte para que me des una entrevista. Esta afirmación la hizo tras su entrevista de alto perfil con el presidente ruso Vladimir Putin, que hasta donde todos tenemos entendido, esta entrevista fue completamente gratuita. En una entrevista que le hizo precisamente con el fundador de Blaze TV, Glenn Beck, que se emitió el pasado martes, Carlson compartió su experiencia al entrevistar a Vladimir Putin con los intentos de sentarse con Johnson. ¿Por qué? Porque este periodista criticó al ex presentador de Fox como una herramienta del Kremlin. Decían que en el momento en el que para Tucker Carlson ya no era remunerable su presencia en el canal de Fox, tomó la decisión de irse libre. Pero ahora el Kremlin lo estaría utilizando para decir que Vladimir Putin es bueno, que Vladimir Putin es el mejor y que todo Occidente está mal. Después de una larga discusión de Carlson con el presidente ruso a principios de este mes, que la entrevista, recordemos, duró 2 horas, más de 2 horas, él reveló que estaba en Moscú, que está esperando para hacer esta entrevista, la del presidente ruso Vladimir Putin. Se sabe que la vamos a hacer y un tipo llamado Boris Johnson me denuncia inmediatamente. Así que solicité, esto fue lo que dijo el periodista, una entrevista con Johnson porque él me estaba denunciando constantemente, con la esperanza de que Johnson explicara sus posición sobre Ucrania, lo que él considera que realmente pasó en este conflicto militar. Y recordemos que Boris Johnson todavía era primer ministro cuando precisamente estaba arrancando este conflicto entre Vladimir Putin y el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. En ese entonces, Johnson refrendó su apoyo, entregando armas, recursos económicos, y ya sabemos la situación que viven actualmente los ciudadanos del Reino Unido, hundidos en la pobreza. Bueno, después de esto vino Liz Truss, que no funcionó, su mandato fue de poco más de un mes, un fracaso total. Y ahora tenemos a Rishi Sunak, que de igual forma no ha demostrado ser el mejor mandatario para el Reino Unido. Pero en este caso, Carlson dijo que esperaba que Johnson explicara su posición sobre la guerra, por qué acusaba a este periodista de ser un nuevo juguete para el Kremlin, para Vladimir Putin, porque esta entrevista finalmente sirvió para abrir los ojos de los ciudadanos occidentales que estaban acostumbrados a escuchar esta propaganda de Estados Unidos, de la Unión Europea, en las cuales decían precisamente que Vladimir Putin era el malo en la guerra, Rusia era el enemigo a vencer y con Ucrania finalmente se iba a realizar la libertad de esta zona. No funcionó, la guerra ya lleva casi 2 años y está completamente estancada por parte de Ucrania.
En este caso, Carlson dijo que pronto recibió una respuesta del personal de Johnson, del ex primer ministro, y fue aquí donde reveló que este exfuncionario le había dicho que iba a aceptar la entrevista, pero solo con una condición. Así lo dijo. Finalmente un asesor se puso en contacto conmigo y me dijo, él hablará contigo, pero te va a costar. Te va a costar $1,000,000. Quiere $1,000,000 estadounidenses, oro o bitcoins, lo que tengas. Pero eso te va a costar $1,000,000 para que Boris Johnson hable, para que diga lo que él considera que ocurrió en la guerra en Ucrania, para que él te responda las dudas. Quiere $1,000,000 estadounidenses, oro o bitcoins. Esto fue lo que le exige Boris Johnson. No se fue tranquilamente con una muy buena pensión después de haber sido primer ministro del Reino Unido. Carlson siguió en esa entrevista que tenía señalando que acababa de terminar su compromiso con Vladimir Putin, quien no le pidió ni siquiera $1,000,000, no le pidió absolutamente nada. Y cuestionó, ¿me estás diciendo que Boris Johnson es mucho más sórdido, mucho más bajo que Vladimir Putin? Así que todo esto que está pasando con Boris es una extorsión. Es una extorsión, así lo señaló Carlson. Johnson fue muy crítico con la reunión de 2 horas de Carlson con Vladimir Putin y escribió un mordaz artículo de opinión para el Daily Mail. Poco después de que se emitiera esta entrevista, señaló que cuando Tucker Carlson fue al Kremlin, cumplió una función bien conocida en la historia. Iba a ser el títere del tirano, el dictáfono del dictador y un traidor al periodismo. Esto fue lo que escribió Johnson, recalcando que Carlson no había presionado a Putin sobre la operación militar en Ucrania, que esta entrevista prácticamente había sido muy tranquila, muy ligera y que habían dejado a Vladimir Putin como el bueno de la historia, pero no habían presionado para saber lo que realmente pasó en Ucrania. Putin fue muy claro. Quizás les faltó ver 2 o 3 veces la entrevista para saber qué era lo que realmente ocurrió, porque en la entrevista fue igualmente condenada por una serie de líderes, comentaristas, todos occidentales, que lo acusaron de hacer al líder ruso solo preguntas suaves y de permitir que Putin diera largas respuestas sin interrupción. Pero es que la idea también era escuchar la parte de la historia de Putin. Hubo algunas ocasiones, para aquellos que no han escuchado toda la entrevista, yo sé que 2 horas es muchísimo tiempo, pero en ese lapsus, Putin fue muy claro. Yo sé que la entrevista, yo sé que la historia es muy tediosa, pero tenemos que conocerla. Se tiene que saber por qué llegamos a este punto. Y precisamente el mandatario habló, realmente a diferencia de lo que sería el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se le cuestiona su capacidad mental. En el caso de Vladimir Putin, él fue muy tajante, recordando fechas, nombres, todo lo que había ocurrido durante este tiempo para llegar a la guerra entre Ucrania y Rusia, hoy en día tal y como la conocemos. Y fue muy claro, quien impulsó, quien empujó todo este conflicto fue la OTAN, al intentar expandirse, al intentar controlarlo absolutamente todo. Rusia, o en este caso Vladimir Putin, lo dijo. Rusia quería una alianza con la OTAN. Rusia acabó con en este caso los anteriores líderes acabaron con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tratando de demostrar una forma de cumplir con Occidente, de decirles nosotros estamos dispuestos al diálogo, a ser aliados, pero quien acabó traicionando fue Estados Unidos, fue Occidente. Entonces, cuando se le preguntó por qué no había planteado ciertos temas durante la Cumbre Mundial de Gobierno en Dubái a principios de este mes, de hecho lo compartí en mi canal Gaby López Informa, que Carlson dijo que quería hacer una entrevista porque estaba interesado en la visión del mundo de Putin y que no deseaba meterse en la discusión de lo que él considera, en este caso de Putin, escuchar su versión, porque eso es quizás lo más importante. Todos escuchamos lo que dice, por supuesto, Joe Biden, lo que dice Emmanuel Macron, Olaf Scholz, y sobre todo,
los medios de comunicación, las redes sociales están sobrecargados del punto de vista de Volodymyr Zelensky. Es al único al que entrevistan, es al único al que se le da voz y voto. Y ese periodista dijo que también quería hablar con Putin porque los medios estadounidenses mentían, porque el público estadounidense prácticamente estaba mal informado sobre el conflicto y no conocían la verdad detrás de. En el momento en el que se hizo la entrevista, Putin, incluso después, igual lo compartí en mi canal, Putin dijo, yo estaba preparado para más. Yo pensé que la entrevista iba a ser un poco más tosca, se iban a hablar temas más controvertidos. Él lo dijo, estaba preparado, se preparó para la entrevista. ¿Por qué confiaba precisamente al ya a seguir el trabajo de este periodista? Creyó en su momento que las preguntas serían un poco más, digamos, invasivas y no, incluso él lo dijo. La entrevista fue muy tranquila, quizás una segunda oportunidad, alguna segunda reunión podría ser necesaria porque incluso yo sentí que sí la entrevista estuvo leve. ¿Por qué? Porque finalmente fue la primera parte de el conocer el punto de vista de Rusia, no de Vladimir Putin, de Rusia y del por qué se está realizando este conflicto. Pero el hecho de que para Boris Johnson sea mucho más importante tener dinero que explicar los motivos por los cuales el Reino Unido está tan enfocado, está tan decidido a entregar todos los recursos del país y de los ciudadanos para apoyar a Ucrania, eso es algo que se tiene que decir, que se tiene que saber. Y qué bueno que finalmente ese periodista Tucker Carlson revela la verdadera cara de estos políticos, que les interesa más el dinero que cualquier otra cosa. Hasta donde tenemos entendido, no hubo cambio de recursos entre Tucker Carlson y el Kremlin. Hasta donde sabemos, e incluso el propio periodista lo dijo, él viajó a Moscú con sus propios recursos, porque recordemos que es un periodista independiente. No lo mandó Estados Unidos, no lo mandó el Reino Unido, la Unión Europea, no. Él fue con sus propios recursos, con su camarógrafo y listo. Si esto no es periodismo, de acuerdo con Boris Johnson, de acuerdo con Occidente, está bien. Ellos manejan sus propios medios de comunicación, los hemos visto. Pero tampoco se vale que le intenten cobrar a un periodista que para hacer su trabajo acepta ciertas donaciones, porque en la página de Tucker Carlson puedes donar. Así es como él comenta, mantiene su trabajo. Definitivamente, aquellos que se sienten lo mejor que le ha ocurrido al mundo están sobrevalorados. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.